Bueno, buen día a todos. Como ya me presentó Gabriel, soy Gonzalo Méndez. Y bueno, a partir del intercambio que tenemos constantemente con Gabriel y con la familia Pelufo, surgió el disparador de hablar de una charla que está apuntada a cómo mejorar los rodeos de cría, es decir, cómo seleccionamos para mejorar estos rodeos. Es una charla que está específicamente destinada a criadores. Creo que la mayoría de los que están acá son criadores o en un porcentaje de su actividad productiva hacen cría. Así que intentaremos por ahí responder un poco a lo largo de la charla esta pregunta y fundamentar esas respuestas. Así que, bueno, arrancamos. Bueno, como disparador elegimos esta pregunta de cómo seleccionamos los reproductores. Yo creo que es una pregunta que cualquier productor que esté encargado de elegir algún vientre, algún toro o algún semen para usar en algún establecimiento, es una pregunta que se la tiene que hacer, porque a partir de esta pregunta creo que derivan o desencadenan otros interrogantes que están buenos pensarlos para ir definiendo este rumbo. La primera es, ¿tenemos un objetivo productivo definido? Bueno, si tenemos un objetivo claro o no lo tenemos que desarrollar, y ese objetivo, la dirección en la que seleccionemos va a tener que tener coherencia con este objetivo que nosotros definimos. Por otro lado, replantearse, bueno, ¿cuál es la actividad principal que desarrollamos? ¿Somos criadores netamente, criadores y recriadores? ¿Apuntamos a engordar un novillo liviano, hacemos un engorde a corral, un novillo pesado? ¿Qué es lo que apuntamos? Y sobre todo también definir si nuestra propia reposición, nuestras hembras, las vamos a generar del mismo planteo productivo o las vamos a salir a comprar afuera. Lógicamente no dejar de lado qué capacidades productivas tienen los campos en los que trabajamos, qué aptitudes tenemos. Normalmente sabemos que la cría está ubicada a los campos más difíciles, a los campos donde no se puede hacer ni agricultura, ni invernada, ni un tambo, por ejemplo. Son los campos más duros y más difíciles. Y bueno, definir cuál va a ser nuestra fábrica, esencial, qué producto queremos vender, si queremos buscar un precio diferencial. Tener más en claro todo haciendo un análisis interno de nuestros establecimientos. Entonces, esto culmina en una pregunta de, ¿sabemos qué estamos necesitando para mejorar esto que nosotros hacemos? Y los toros, semen, vientres, lo que incorporemos como reproductores, ¿son verdaderamente mejoradores para nuestros planteos? Bueno, necesitamos definir qué sería un animal mejorador. A mí me pasa bastante seguido que por ahí con clientes estamos buscando algún toro para inseminar. Abrimos, por ejemplo, un catálogo y me dicen, mirá, de esto, cualquier animal de los que veo acá es mejor de lo que yo tengo en el campo. Podemos utilizar cualquiera, y la realidad es que no toda la genética que vamos a incorporar de afuera es mejor, y tampoco porque tengan un sello de es puro de pedigree, es puro controlado, o la cabaña de donde voy a buscar el toro ganó tal o cual exposición, o por un precio máximo que hizo, ese toro me va a servir a mí o va a ser más productivo. Bueno, acá estas dos fotos ejemplifican. Uno es un toro campeón de una exposición de Denver y otro es el toro precio máximo actual para la raza Aberdeen Angus. Y puede ser, como no, que sean toros mejoradores para nuestros planteos. Entonces, definimos aquel animal mejorador como aquel que a partir de su incorporación a nuestro establecimiento, incorporando sus genes, provoca un impacto económico positivo en la productividad del campo. Entonces, como estamos hablando netamente de la cría, creo que para ir en búsqueda de este animal mejorador, nos debemos hacer un planteo y un análisis de la actividad de la cría. Como todos sabemos, bueno, la cría se desarrolla en un lapso de tiempo que va desde el servicio hasta el destete, que es prácticamente inalterable, o podemos destetar antes o después, pero después dependemos de un ciclo biológico y que está dado por la gestación. Y el objetivo, antiguamente, o a veces se sigue escuchando que el objetivo de la cría se hablaba como de tratar de
de destetar un ternero por vaca por año. Creo que todos lo hemos escuchado en alguna charla o algo por el estilo. Y yo creo que hoy ya estamos un poco más actualizados y ese objetivo pasa a ser a destetar la mayor cantidad de kilos por hectárea. Ya agregamos la superficie a este objetivo, porque si nosotros tenemos un campo de 100 hectáreas y tenemos 10 vacas y las 10 vacas nos dan 10 terneros, sí, cumplimos el objetivo anterior, pero no estamos siendo eficientes produciendo. Tener en cuenta en la cría que la vaca va a ser nuestro eje central y nuestra fábrica. Entonces, entender la función de la vaca, que es simplemente convertir el pasto en terneros. Eso es lo que buscamos y lo que queremos de nuestras vacas. Y el pasto, ahí puse entre paréntesis, de mala calidad, porque lo que dije anteriormente, los campos de cría generalmente son los campos más duros, más complejos de trabajar y los que peor calidad tienen de pasto. Entonces, dicho todo esto, nos planteamos un interrogante: ¿no debemos seleccionar más en pos de la vaca para hacerla más eficiente en su función? Bueno, y para ver esto, me gustaría ver cuáles son las variables más influyentes en el resultado productivo de la cría. Ya hace años hay varios trabajos que han intentado establecer esto, y hay una conclusión de un trabajo que es antiguo pero está muy vigente, que dice que el resultado económico de la cría, la performance reproductiva, es 10 veces más importante que la producción y 20 veces más importante que el producto. Y si uno se lo pone a pensar, esto resulta lógico. Si definimos la cría que va desde el servicio al destete, creo que resulta bastante lógico que al tener un muy buen porcentaje de preñez, unos partos exitosos, una buena tasa de partos y un buen destete, nos va a mover mucho más la aguja a eso que por ahí la calidad de carne que estamos produciendo o el peso final de ese ternero o las ganancias que tenga ese ternero. Hablando específicamente de la cría. Este es un trabajo que respalda lo anterior, es un trabajo más actual que se hizo en Uruguay, una consultora uruguaya, y evaluó esas variables. Acá están escritas, no se ven muy bien, pero se las voy a leer. Pusieron distintas variables a ver cuáles eran las que más influían en el resultado del ingreso neto de dólares por hectárea en la cría. Y pusieron, bueno, el tipo de cambio, la superficie trabajada, las vacas entoradas por hectárea, el porcentaje de preñez, el peso y el precio del ternero, el peso y el precio de la vaca invernada. Y sin ahondar mucho en este trabajo, lo que quiero resaltar es que tanto el porcentaje de preñez como la carga son las dos variables que cuanto más las aumentemos, más resultados nos van a dar en cuanto a la cría. Es decir, para ver este cuadro y entenderlo, si nosotros aumentamos el 10% nuestro porcentaje de preñez, nos va a influir mucho más que si aumentamos el 10% el peso del ternero o el precio de ese ternero. Entonces, aclarado esto, surgen dos interrogantes. ¿Qué rasgos van a ser los importantes para elegir ese animal mejorador? ¿Y a dónde lo voy a buscar? ¿De dónde sacarlo? ¿A dónde lo voy a ir a comprar? ¿O de dónde va a ser el origen? Para responder la primera, ¿qué rasgos van a ser importantes para elegir este animal? Me gustaría aclarar que los rasgos que uno puede ver en un animal de forma visual, o la información disponible que tenemos, como peso al destete, circunferencia escrotal, peso al nacimiento, o mismo los DEPs que están generados por pruebas de progenie en base comparando una población de referencia. Bueno, todos esos rasgos que nosotros nos podemos basar para seleccionar no articulan de forma individual, es decir, tienen una correlación entre ellos que puede ser negativa o positiva, pero si nosotros no miramos el global, es probable que, por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a seleccionar todo por peso al destete, bueno, tenemos que saber que el peso al destete no articula, nos podemos llevar puesto el peso al nacer, el peso adulto, la producción de leche de nuestras vacas. Entonces, tener en cuenta que eso hay que ponerlo en una balanza y tratar de buscar el equilibrio. Y a grandes rasgos, esta información la podemos agrupar como rasgos terminales o maternales. Los terminales van a ser los que estén más apuntados a seleccionar un ternero que tenga muy buenas ganancias, que tenga muy buena calidad de carcasa, que nos lleve a un animal de más crecimiento. Bueno, ahí los tenemos puestos. Un animal con quizás mayores pesos al destete y pesos finales, con más crecimiento, que tenga mejores ganancias de peso. Vamos a tener vacas con mayor producción de leche, mayor área de ojo de bife
y un rendimiento mejor, van a ser animales generalmente más magros. Y por otro lado, en la otra punta tenemos lo que es los rasgos más apuntados a la madre, los maternales, que es lo que yo relaciono más con la selección para la cría. ¿Cómo son? La facilidad de parto, el bajo peso al nacer, la fertilidad, la precocidad, que está en alta correlación con la circunferencia escrotal, moderada producción de leche, mucha importancia a la grasa de cadera y grasa dorsal como indicador de fertilidad también, el peso y la altura promedio. Entonces, yo creo que cuando nosotros seleccionamos, por lo dicho anteriormente, para mejorar un rodeo de cría, van a tener un papel preponderante todos estos rasgos maternales. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, ¿a dónde vamos a buscar ese animal mejorador? Ese animal que queremos que nosotros nos mejore nuestro planteo. Bueno, yo creo que si nosotros, como dije anteriormente, tenemos objetivos, tenemos que ir a buscar a ese animal a un lugar en donde esos objetivos estén alineados con lo que yo busco. Si yo, por ejemplo, tengo un campo de monte o re difícil en el cual necesito seleccionar en pos de facilidad de parto, bueno, vamos a ir a buscar ese toro a un lugar donde trabaje en pos de eso, donde produzca de manera similar, seleccione de manera similar a lo que nosotros queremos. Tenemos que ser coherentes con eso. Después, los planteos productivos son similares. Bueno, si nos dejan entrar un poco en el programa de a dónde vamos a buscar un toro, saber qué hacen, si son criadores, si son recreadores, si venden novillos pesados, si producen para llevar toros a una exposición, qué tipo de empresa es, eso está bueno y me parece que es importante. Y otra cosa no menor, sobre qué ambientes desarrollan esto. Es decir, tendríamos que ir a buscar los toros o la genética a un ambiente que sea similar al que producimos nosotros, donde se recríen de manera similar. No sé, esta foto está puesta en un toro que tenemos a disposición para comprar semen. Es un toro que está en un lugar donde hay 5 meses del año, 1 metro de nieve. Entonces, un poco dejar que la naturaleza haga lo suyo y no forzarlo tanto, y que se parezca un poquito. Bueno, pasamos a hablar un poco de la escondida para presentarles brevemente cómo es la empresa, y la idea es mostrarles cómo seleccionan ellos y por qué creemos que es importante esta selección. Bueno, la escondida, primero que nada, es una empresa familiar, son productores comerciales que tienen campos casi exclusivamente de cría en los partidos de Magdalena, Punta Indio y Dolores. Ellos tienen rodeos puros de pedigree, puros controlados y general, que se manejan exactamente igual sobre los mismos ambientes. Incluso hablando con Gabriel le decía, el campo de Vergara, coincidimos que es el mejor, tiene toda vaca general. Y por ahí los campos de acá, Teruca, que son más difíciles, es en donde están por una cuestión de cercanía y facilidad, los rodeos puros de pedigree y puro controlado. Es decir, el plantel creo que se maneja en un ambiente más difícil todavía que el general. Bien, ¿a qué se dedican ellos? Bueno, hacen un poco de todo, pero principalmente son criadores, venden gran parte del ternero de destete y cabeza al momento del destete, digamos, en la zafra. La recría, bueno, se hace recría de los toritos, de los terneros machos que quedan, que serían los cuerpo y cola, y de la ternera de reposición. Bueno, hacen un engorde de corral de los novillos, terminan los novillos gordos, venta de estos novillos gordos, venta de reproductores, lógicamente los toros y vacas o vaquillones, y la venta de las vacas refugo, bueno, ahí pusimos gordas con 500 kilos. Hablando con Gabriel, Adriana, bueno, Rocío, con los Pelufo, me decían, estamos convencidos que los factores que se corresponden con un mayor impacto económico de la actividad son el alto porcentaje de preñez, el alto porcentaje de destete, la menor tasa de rechazo o refugo de vacas, buena precocidad en las terneras, longevidad en las vacas y el poder producir un ternero versátil para los distintos objetivos. Y yo, además de eso, quiero agregar que es importante hablar ya a un nivel de producción por superficie, como lo dijimos antes, en el cual tengamos en cuenta los kilos que producimos por hectárea y no tanto las producciones individuales. Yo creo que en ganadería estamos muy acostumbrados a mostrar o a comunicarnos pesos
por ejemplo, pesos al destete o producciones individuales, desempeños individuales de animales, que si uno se pone a pensar, por ejemplo, un chacarero, te dice cuánto fue el rendimiento por hectárea, ¿no? Este girasol, no te dicen, esta cabeza de girasol pesó tanto. Produje 3.000 kilos por hectárea y listo, se termina ahí. Entonces, por ahí empezar a pensar en hablar en producción por superficie y no tanto en producciones individuales. Avanzamos sobre cómo selecciona la escondida. Estos son las bases o los pilares de selección donde se apoya el programa de la escondida. Fertilidad, facilidad de parto, precocidad, longevidad y el poder producir un ternero versátil. Ahora vamos a ir viendo cada uno de esos puntos y mostrarles un poco cómo es lo que se hace, pero yo quería agregar esto que más allá de lo que dijimos antes del valor que tiene seleccionar en función de la hembra para el resultado de la cría, cuando nosotros elegimos un toro a usar, puede ser un toro, un semen, lo que sea, por ejemplo, octubre del 2025 usamos este toro. La producción de machos de ese toro, que van a nacer el próximo año, van a tener una influencia no mayor a un año o dos dentro del planteo productivo. Es decir, esos machos van a nacer, los criadores natos lo van a vender al destete, algunos otros lo recriarán y lo engordarán, pero no creo que mucho más de 2 años puedan influir en el planteo productivo. En cambio, las hermanas de estos terneros, las terneras, que van a ser las futuras vaquillonas y vacas, van a tener un impacto productivo de mucho más peso y a lo largo del tiempo. Queremos que esas terneras, vaquillonas o vacas, nos duren 8, 10, 12 años o más. Entonces, tener en cuenta la magnitud de lo que estamos seleccionando, porque incluso, más que nada, con la inseminación, nosotros tenemos acceso a cualquier genética. Compramos un toro, bueno, ese toro nos puede dar 25, 30, 40 terneros por año. Ahora, podemos llegar inseminando y masificando un toro, podemos llegar a tener un problema muy a largo plazo si nosotros cerramos la elección o la selección de ese toro. Por eso sí tener en cuenta mucho los aspectos maternales y sigo por ahí siendo redundante en eso. Bien, avanzamos. Fertilidad. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vacas que se preñen muy fácil y lo más temprano en la temporada reproductiva. ¿Qué herramientas tenemos a campo para hacerlo? Bueno, lógicamente eliminar todos los años la vaca vacía, la vaca que no presenta ternero, ir acortando los servicios gradualmente para cosechar toda esa vaca y no darle tanta oportunidad a la vaca que si no se iba a preñar de cola, y reponer a partir de la vaca cabeza. En la escondida se está haciendo mucho eso. La vaca, nosotros hacemos una ecografía, sobre todo en los rodeos de plantel, que se insemina todo. Se hace una ecografía para ver el resultado de la inseminación y la preñez del primer celo, y generalmente el resto de la vaca se aparta y se la deja como cola para no dejar reposición de ese vientre. Pero bueno, como sabrán algunos, en lo que es fertilidad, la heredabilidad de los rasgos estos no es muy alta y lleva mucho tiempo mejorar. Entonces, haciendo esto es por donde hay que empezar, pero nos quedamos un poco cortos y por ahí el avance es medio lento. Y para eso tenemos que desarrollar 2 conceptos de fertilidad, que uno es la fertilidad inherente y la fertilidad práctica. Para no marearlos mucho, fertilidad práctica, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un animal que va a ser más fértil por estar adaptado al ambiente que nosotros le ponemos. Es decir, un animal que esté en armonía con el ambiente, sí o sí va a ser más fértil o se va a poder desempeñar de mejor manera. Como sabemos, un animal tiene que estar sano, tiene que cubrir sus requerimientos de mantenimiento y el plus es la reproducción. Entonces, si nosotros adaptamos el biotipo animal al campo que nosotros tenemos, a lo que le podemos dar, la performance reproductiva va a ser mucho mejor, y no viceversa, porque si nosotros tenemos un biotipo animal y queremos adaptar el ambiente, ahí ya empezamos a patinar un poco. Y bueno, las imágenes eran simbólicas de que, a nuestro parecer, tanto la vaca de la izquierda como el toro B parecieran ser animales más adaptados a un biotipo pastoril, que es en el que se desarrolla
la cría por su capacidad ruminal, menores requerimientos, mejor deposición grasa, etc. Y hay una comparación que está buena hacerla, que para no ser necios, nosotros sabemos que hay animales de altos crecimientos que son unos aviones, unos Fórmula 1 en los corrales, que tienen un desempeño espectacular, o incluso uno va a Palermo y ve unas vacas de 700 kilos que decís, son imponentes, no podemos negar que nos gusten. Y bueno, esas vacas o esos terneros que tienen se parecen más un poco a este Fórmula 1, que es decir, sí, nadie puede negar la potencia, la velocidad del Fórmula 1, pero en una pista de carrera. Cuando nosotros el ambiente que tenemos es más parecido a esto, necesitamos una 4x4 que nos va a dar mucho mejor resultado, incluso le va a ganar a esta. Entonces, ¿qué buscamos para que una vaca tenga fertilidad práctica? Bajos requerimientos, un costo de mantenimiento lo más bajo posible, buena capacidad ruminal, moderada producción de leche, buena y rápida deposición grasa y un tamaño adulto moderado. Además, obviamente, patas y pezuñas correctas, que va a ser muy importante y tendrá que ver con la longevidad. En lo que respecta a fertilidad inherente, es una vez que nosotros tenemos el biotipo ya adaptado al ambiente, hay animales que van a ser más fértiles que otros por su naturaleza, porque es así en todas las especies, pasa en el humano también. Entonces, esto sí es un poco más difícil de ver porque no tenemos la capacidad visual bueno, entre dos tipos de animales que están los dos adaptados, y este va a ser más fértil que el otro. Entonces, lo que tenemos, y es algo que cada vez va tomando más fuerza, son DEPs, las pruebas de progenie, que ya se está avanzando cada vez más y están apareciendo DEPs vinculados a la fertilidad. Depende de la prueba, hay varias, está la de Lera, la de Bridgeplant, la genómica, hay distintos tipos que se comparan con poblaciones de referencia distintas, pero bueno, es importante tener en cuenta que existe y que cada vez va a ir creciendo más, y que cuando nosotros ya elegimos sobre un animal que nos cumple las condiciones básicas, bueno, vamos a buscar ese que sea un poco más fértil para mejorar en esto. Ahí anoté, bueno, circunferencia escrotal es el más viejo, que tiene una alta relación con la precocidad, pero también con la fertilidad. Días al parto está en el Bridgeplant, HP, que es Heifer Pregnancy de la genómica, fertilidad de las hijas y fertilidad de la vaca también en la otra genómica. Bien, yo creo que si desviamos el foco y nos vamos por las vías de mayor crecimiento, mayor ganancia diaria, mayor producción de leche, terminamos aumentando el tamaño adulto del animal. El tamaño adulto si lo terminamos aumentando, nos va a terminar en un animal de mayores requerimientos de mantenimiento, aumentándonos el costo de alimentación. Entonces, si nosotros aumentamos el costo de producción sin obtener un retorno directo en kilo de ternero, no nos va a quedar otra que bajar la carga y empezar a producir menos. Y acá les quiero mostrar dos trabajos que no quiero que se mareen mucho, pero en este trabajo lo que se evaluó era cómo se comportaban vacas de distinto peso en un mismo predio. Entonces, acá, no sé si se llega a ver el puntero láser, pero bueno, se evalúa un grupo de vacas de 450, 500 kilos, 550, casi 600 kilos y por encima de los 600 kilos. Y lo que quiero que vean acá, sin marearse mucho, es que a medida que aumentamos el tamaño de las vacas, tenemos que bajar la carga. Es decir, donde podíamos poner 100 vacas, acá podemos poner 91, acá podemos poner 84, acá 76, 71, 67. Al bajar la carga, obviamente que vamos a producir menos kilos de carne. Pero algo que es muy interesante y que cada vez va tomando más fuerza es la eficiencia de las vacas. ¿A qué me refiero con eficiencia? La eficiencia en el porcentaje que destete de su propio peso. Es decir, una vaca de 400 kilos que al momento del destete me entrega un ternero de 200 kilos, está destetando el 50% de su peso, ¿no? Entonces, lo que se evalúa en este trabajo es cómo las vacas que estaban alrededor de los 450 y 500 kilos destetan alrededor del 50% de su peso, ¿sí? Y a medida que aumentamos, acá está marcado con las flechitas rojas, la eficiencia, a medida que aumentamos el tamaño adulto, vacas de alrededor de 600 e incluso más pesadas, empiezan a destetar alrededor del 43-40%. Es decir, bajan su eficiencia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en el mismo trabajo lo que se evaluó era qué cantidad de kilos de pasto tenían que ingerir
para destetar 1 kilo de ternero. ¿Bien? Y la vaca de 450 kilos necesita 7,6 kilos de pasto para producir 1 kilo de ternero. En cambio, si nos vamos al otro extremo, la vaca de arriba de 600 kilos necesita mucho más. Porque es lógico, porque tiene que cubrir su requerimiento previo. Entonces, no volvernos locos con el crecimiento, porque podemos llegar a aumentar el tamaño adulto y basarnos un poco más en que si nosotros tenemos una alta fertilidad, nos va a permitir destetar un ternero pesado como resultado de una vaca que se preñó de manera muy temprana en la temporada reproductiva y no por tanto por una genética de extremo crecimiento. Entonces, hacer hincapié en lo que es fertilidad y a partir de ahí nos va a mejorar el destete. Y por otro lado lo vamos a ver cómo en un planteo de selección así, en lo de Gabriel, se puede lograr un producto recontra plástico. Bien, el segundo punto, y vamos avanzando, facilidad de parto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, partos naturales en condiciones extensivas sin necesidad de atenciones o mano de obra extra. Dentro de la cabaña, bueno, se hace mucho hincapié y creo que en general está muy difundido ya la selección por facilidad de parto y nadie la puede negar. Bueno, los rasgos que tenemos para seleccionar son el peso al nacer, la longitud de gestación y la facilidad de parto. En la escondida se hace el registro de los pesos al nacer de todo el rodeo, todos los años. Y bueno, algo que es importante, que si bien se usan toros lógicamente de facilidad de parto en la vaquillona, es una característica que se mira mucho también en los toros que se usen en la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca es un gran porcentaje del rodeo y nosotros queremos imprimir la facilidad de parto a nivel poblacional. Entonces, si bien no se va a buscar algo tan extremo como en la vaquillona, pero sí se hace hincapié en que haya facilidad de parto en los toros que se usan en vaca. Y acá es queríamos mostrar un poco los pesos promedios al nacer de los últimos 5 años de todo el plantel de la escondida. Estos son, las mediciones están hechas alrededor de 800 nacimientos por año. Y lo que creo que es interesante de ver, bueno, en las barras azules está el peso al nacer de los partos de vaquillona y en las verdes de los partos de vaca. Y dos cosas que me parece que están buenas a destacar. Primero es que no hay una diferencia tan extrema entre lo que es el peso de las vacas, el peso de los partos de las vacas con lo de las vaquillonas. La vaca está alrededor en promedio de 30 a 32 kilos y las vaquillonas en 28 o 29. Y por otro lado, cómo se mantiene a lo largo de los años. Si bien es una evaluación de 5 años, que no es mucho, se podría hacer mayor, pero bueno, la tendencia está ahí y bueno, marca un pequeño descenso. Yo creo que también el ambiente juega mucho en esto, así que lo importante me parece es que se mantiene y que no hay diferencias. Obviamente que lo que estamos mostrando son promedios, hay picos para abajo y para arriba, pero se busca que cada vez sean achicar esos extremos. Precocidad sexual. Como objetivo tenemos que lograr la pubertad sexual lo antes posible en las terneras para generar una primera preñez temprana. Tomamos la pubertad como una largada en una carrera reproductiva de lo que va a ser la futura vaca. ¿Y por qué es tan importante que esa pubertad llegue lo antes posible? Porque cuanto más celos tenga yo previos al primer servicio, es decir, cuanto antes empiece la ternera a ciclar, a estar apta para recibir servicio, más fértiles van a ser esos celos. ¿Bien? Entonces, más probabilidades de preñarse de cabeza en el principio de la estación reproductiva. Y hay una correlación que es interesante, que es que esas terneras que llegan a la pubertad, que lo hacen más temprano, se relaciona con esa futura vaca que va a tener un anestro posparto más corto. ¿Qué es el anestro posparto? Para los que no están tan familiarizados con esto, es el periodo de tiempo que tiene que transcurrir entre que una vaca pare hasta que se vuelve a ciclar, ¿no? Entonces, tenemos un lapso, obviamente, que es necesario para que se recuperen los tejidos del útero, etc. Pero a su vez hay un eje hormonal que es el que nos va a determinar cuándo esa vaca vuelve a ciclar. Y bueno, tiene que ver mucho con la cuestión del estado y el mantenimiento. Pero hay una correlación entre esa vaca que tiene un posparto más corto cuando de vaquillona ya tuvo una pubertad más acelerada.
Cualquier cosa que no quede clara o algo, me preguntan, me frenan, total, si no lo vemos después. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo en la escondida esto? Nosotros, el servicio de las vaquillonas se inicia siempre con una inseminación, pero antes se hace una revisación preservicio, es un examen reproductivo en el cual se pone una escala, se hace un GDR. GDR se refiere a un grado de desarrollo reproductivo, es decir, a partir de la evaluación del útero y de los ovarios, nosotros establecemos en qué grado de desarrollo está y bueno, las puntuamos en una escala que va de 1 a 4 y en este caso, en la escondida lo que se hace es solamente dejar para servicio lo que es grado 4 y grado 3. La grado 4 es la vaquillona que ya llegó a la pubertad, que ya cicló, que bueno, vamos a encontrar un cuerpo lúteo en esa estructura del ovario. Y la grado 3 es la que está ahí a punto de ciclar. Todo lo demás se saca y no va a quedar en el plantel. Bueno, arrancamos con una inseminación y un servicio corto. Cuando digo corto son entre 40 y 45 días, no más que eso. La idea es concentrar esa estación de partos y lo que no se preñó se va afuera. Hablándolo, lo hemos charlado mucho, es una genética que tiene un potencial de entore precoz, de entore a los 15 meses. En la empresa se hace un servicio a los 20-22 meses, es decir, un servicio de invierno, por una decisión empresarial en cuanto a la estructura forrajera, la carga y los recursos que se quieren destinar para esas categorías. Y bueno, por otro lado también abordar un segundo servicio con un intervalo parto servicio más largo, es decir, una vaquillona que se recibió su servicio en invierno va a parir en otoño y esa vaquillona que parió en otoño después vuelve a recibir su segundo servicio en la primavera con un posparto más largo. Y bueno, ¿por qué es tan importante ese primer servicio, esa preñez temprana en ese primer servicio? No se mareen mucho, les muestro. Este es un trabajo en el cual está hecho para remarcar la importancia de esa primera preñez en la vida reproductiva de una vaca. Y estas barras, no sé si se llega a leer acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, estos son los terneros destetados en la vida reproductiva de una vaca. En un rodeo de vacas se agrupó, las vacas que están en la barra negra son las que en su primer parto parieron los primeros 21 días. En los primeros 21 días, es decir, parieron más de cabeza. Las barras grises representan las vaquillonas que parieron entre el día 21 a 42. Y la blanca, la que parió del 42 en adelante. Es decir, lo que parió más de cola siempre en su primer servicio. Y lo que se quiso evaluar acá es que, bueno, en base a esa, agrupando de esa forma, por cómo parieron en su primer parto, cómo se desempeñan después en toda su vida reproductiva. Y lo que se encontró, que es interesante, es que en los primeros 5 terneros que dieron esas vacas, las de las barras negras destetaron mucho más kilos que la barra gris y la de la barra blanca. Y en el cálculo final, la hembra que en su primera aparición pare en los primeros 21 días, en sus primeros 5 partos, que son estos que estábamos marcando acá en rojo, destetan el equivalente a un ternero más que las que lo hacen más tarde. Es decir, esta diferencia que vemos acá, acá, si la sumamos, equivalen a un ternero más. Bueno, longevidad. ¿Qué buscamos? El objetivo es lograr vacas que perduren productivas por muchos años. Tiene una altísima correlación la longevidad con la fertilidad. Todas estas cosas se interconectan mucho. ¿Por qué? Porque la principal causa de refugo es que quede vacía la vaca, entonces seleccionando por fertilidad también vamos en pos de la longevidad. Las vacas viejas, las vacas que ya tuvieron varios partos, son las que fueron superando todos los filtros. Sequías, inundaciones, resistencia a enfermedades, aplomos. Son las que verdaderamente nos muestran y lo muestran en la cancha que están adaptadas. Entonces, ¿cómo nos va a aportar valor la longevidad? Bueno, si nosotros tenemos vacas más longevas, nos va a bajar la necesidad de la reposición. Es decir, mi vaca dura más en el campo, bueno, no necesito un porcentaje menor todos los años de ternera. Esa ternera que tengo de excedente, la vendo, me genera un excedente. Y por otro lado, al tener que recriar menos de esas terneras, me va a generar un exceso de pasto y me va a dar la posibilidad de aumentar la carga en vacas.
Para que vean acá, esta por ejemplo es una foto de 2 vacas que están en Vergara que tienen 12 años y siguen productivas. Bueno, por último, y no menos importante, pero no me quiero meter mucho porque lo va a seguir Bautista este tema, que como dijimos, apuntando a un programa de selección maternal y bien vinculado a la cría, no dejar de lado el ternero, y el objetivo es poder producir un novillo eficiente con distintos propósitos o mercados. Es decir, que tener un ternero con un peso al destete lógico que nos permita destetar muchos kilos por unidad de superficie, pero a la vez que tenga la plasticidad de que sea un ternero bueno para venderse el destete, de que tenga una posible buena recría corta o larga, de terminar según la alimentación que le doy como un novillo liviano o hasta llevarlo a un novillo de 500 kilos. Y está demostrado, y después lo vamos a ver con Bautista, que se puede hacer con este tipo de ternero. Así que bueno, las herramientas que se usan para seleccionar, más allá de todo lo que hablamos anteriormente, el MIDA, que es un programa del Angus que permite hacer una selección interna sobre esos ejemplares que mejor se destacan para lo que yo quiero. Bueno, un poco más de lo que dije, buenas ganancias mixtas en recrías pastoriles, buenas ganancias en recrías pastoriles o mixtas, y un buen desempeño en los corrales de terminación. Bueno, a modo de resumen, ya para ir terminando. Tenemos como objetivo producir más terneros y que sean más pesados. Y hablamos mucho de esto, adaptar el biotipo de la vaca al ambiente, seleccionar por fertilidad y seleccionar por precocidad sexual. Si nosotros adaptamos el biotipo de vaca al ambiente, nos va a permitir aumentar la carga. Aumentando la carga, lógicamente, aumentamos la cantidad de vacas y vamos a producir más terneros. Si seleccionamos por fertilidad, vamos a mejorar los porcentajes de preñez, que redunda en producir más terneros. Mejoro la longevidad de las vacas, lógicamente, porque tengo menos refugo, menos necesidad de reposición, como lo dije anteriormente, y eso me da la posibilidad de aumentar la carga y de producir más terneros, porque vendo ese excedente que no lo necesito para reponer, incluso puedo ser más exigente con esa selección. Y en cuanto a la precocidad sexual, entonando las vaquillonas de forma temprana y logrando preñez temprana en esas vacas y vaquillonas, vamos a tener menor necesidad de reposición, mejoramos el porcentaje de preñez, provocamos tener terneros más pesados porque preñamos las vacas más de cabeza, lo que nos va a redundar en mayor longevidad. Por eso es que logramos como un círculo virtuoso que se potencia y nos hace ser cada vez más productivos. Bueno, para ir finalizando, como conclusiones, un animal mejorador para la cría será aquel que genere un impacto positivo en la productividad del rodeo. Las variables reproductivas son aquellas que tienen mayor influencia en el resultado económico de la cría. La selección por rasgos maternales potenciará la productividad en rodeo de cría y tendrá un impacto a largo plazo. Dentro de estos rasgos, la fertilidad, facilidad de parto, precocidad y longevidad jugarán un papel preponderante, y la selección en pos de la vaca no va a resultar limitante para producir un ternero con distintos destinos y pesos finales. Bueno, muchas gracias.